Miremos los estados de oxidación involucrados en sustancias simples, estados de oxidación típicos para el hidrógeno y para el oxígeno, estados de oxidación involucrados en sustancias neutras y estados de oxidación involucrados en iones poliatómicos. El profe. Comenzamos con la primera regla, sustancia simple. Una sustancia simple finalmente es un átomo individual o una molécula formada por dos átomos iguales, ¿sí? En el caso de sustancias simples, la regla dice el estado de oxidación de una sustancia simple es 0. Entonces cada vez que tengamos una sustancia simple, simplemente diremos que el estado de oxidación para las sustancias simples equivale a 0, ¿correcto? Entonces colocamos el 0 que representa el estado de oxidación de ese tipo de sustancias. En el caso de hidrógeno y oxígeno, como ya te había mencionado anteriormente, aquí hablamos de generalidades. Esto no es una realidad que se cumpla siempre, hay casos que no se cumplen, son excepciones, pero generalmente las sustancias donde aparezcan estos dos elementos, hidrógeno y oxígeno, tendrán los estados de oxidación que aquí mostramos, ¿correcto? Para el hidrógeno el estado de oxidación típico que tiene es +1 y para el oxígeno su estado de oxidación típico es -2. En este lado tenemos sustancias neutras y también especies con carga, iones, ¿sí? Sabemos que un ion puede ser positivo o negativo. Si es negativo es un anión y si es positivo es un catión. Entonces, ¿cómo reconocemos si la sustancia es neutra? Es sencillo. Si tenemos a la sustancia expresada con esta fórmula, en este caso el agua, y no notamos que tiene ningún signo, ninguna carga, entonces la sustancia es neutra. Finalmente nos daremos cuenta que es una especie que tiene carga cuando claramente se nota el signo, un número con un signo, sí, que viene a ser la carga. En este caso es la carga de toda la especie. El -2, en este caso el ion sulfato, tiene carga -2, y esto es el ion amonio con carga +1. Entonces estas son especies cargadas y estas son especies neutras que no tienen nada de carga. ¿Qué dice la regla? Que en el caso de sustancias neutras, la suma de los estados de oxidación de todos sus elementos constituyentes tiene que ser igual a 0. Por ejemplo, si quisiéramos ver en el caso del agua, sabemos que típicamente el oxígeno tiene un estado de oxidación -2 y el hidrógeno, su estado de oxidación típico es +1. Entonces es +1 por cada hidrógeno. Como aquí tenemos dos hidrógenos, significa que esto me reporta una carga total de +2. Ahí está. Entonces por los dos hidrógenos una carga total +2. Y como tenemos un solo oxígeno, el oxígeno me reporta una carga total de -2. Entonces la suma de los estados de oxidación, en este caso dos hidrógenos más el estado de oxidación de un oxígeno. Entonces hidrógeno es +1 más que el oxígeno, que es -2, este resultado nos da claramente 0, ¿sí? Entonces representa este 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno. La suma total de los estados de oxidación de todos los elementos constituyentes de esa especie neutra es 0, ¿sí? Y en el caso de iones poliatómicos tenemos dos, en el caso de anión y en el caso de catión. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? En el caso de el ion sulfato, te decía que este -2 representa la carga de toda la especie. Entonces, si hablamos o si tratamos de representar el -2, podríamos hacerlo así: azufre, oxígeno 4, y todo esto tiene una carga -2. Eso es lo que significa que este -2 representa o es la carga de toda la especie, no solamente del oxígeno. Hay que tener cuidado. Entonces así se podría representar para tener una visión más clara de lo que es esto. Entonces, si no sabemos cuál es el estado de oxidación del azufre, le pongo X, y si sabemos cuál es el estado de oxidación típico del oxígeno, que es -2, ¿correcto? Entonces, ¿qué diré aquí? Que aquí por cada oxígeno es -2, pero como tengo 4 oxígenos será 4 veces ese -2.
4 veces el menos 2. Y esto me aporta X. ¿Sí? El estado de oxidación, como es un solo azufre, una vez X. Entonces, ¿qué me dice la regla? Que la suma de los estados de oxidación de todos los elementos constituyentes tiene que ser igual a la carga del ion. En este caso, una carga negativa tiene que ser la sumatoria igual a la carga del ion. Eso significa que X, este producto sale menos 8, entonces sería X menos 8, ¿a qué debe ser igual? A la carga del ion. Y la carga del ion es menos 2. Con eso podemos saber cuánto es el valor de X, ¿sí? Que me representa el estado de oxidación del azufre en esta especie, debe ser 6, ¿correcto? Entonces, diremos aquí que el estado de oxidación del azufre, en este caso, siguiendo la regla, tiene que ser 6, ¿correcto? De la misma forma podemos hacer con el catión amonio, ¿sí? Entonces, el NH4 tiene una carga asociada más 1. ¿Sí? Este más 1 representa la carga de todo el ion amonio. Una vez más, quisiéramos determinar el estado de oxidación con el cual está participando el hidrógeno en esta especie, sabiendo que el estado de oxidación típico del hidrógeno es más 1. Entonces ya lo podemos hacer de forma rápida así, así como aquí. Por cada hidrógeno es 1, son 4 hidrógenos, sería 4 por el estado de oxidación del hidrógeno, más el estado de oxidación de un solo nitrógeno, tiene que ser igual a la carga del ion, y la carga del ion es más 1 en este caso. Con eso tenemos que el valor de X, en otras palabras, el estado de oxidación con el cual está trabajando el nitrógeno en esta especie, será menos 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, el azufre está trabajando con estado de oxidación 6 y el nitrógeno está con estado de oxidación menos 3. Siguiendo esta regla para iones poliatómicos, para especies con carga, podemos determinar estados de oxidación de sustancias en las cuales no podemos averiguarlas directamente. ¿Sí? Esto lo vamos a utilizar a cada rato, entonces necesitamos saber cómo o con qué estado de oxidación está participando un elemento en una sustancia para darle, básicamente para darle el nombre. Tenemos que saber eso para dar el nombre, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando estemos en la parte de nomenclatura.